amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio en el streaming de la República. Como todas las tardes, Manuela Camacho por aquí, muy feliz y honrada de acompañarlos de 3 a 4 de la tarde, siempre agradeciendo que se conecten con nosotros después del almuercito o en la hora en la que están trabajando, yendo a trabajar, regresando del trabajo, independientemente de dónde estén, siempre felices de que nos acompañen. Bueno, ayer estuvimos hablando y fuimos abiertamente críticos en señalar que resultaba problemático que el señor Roberto Sánchez, representante a la presidencia, candidato presidencial de Juntos por el Perú, hubiese señalado que no iban a reconocer un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Y hablamos de la preocupación que nos generaba el uso de la palabra fraude, ¿no? Que ya era algo de lo que inicialmente Juntos por el Perú se cuidó mucho, pero que luego ya había hablado de un fraude en curso, incluso con una denuncia constitucional al canciller. Independientemente de esa opinión que establecimos el día de ayer, hay que señalar también que empiezan a aparecer ciertos actores que tienen una audacia tremenda para pretender ahora tener credenciales democráticas y hablar desde el pedestal del no fraudismo para criticar a Roberto Sánchez, sobre todo la otra candidata presidencial, Keiko Fujimori, quien aparentemente esta vez ha ganado el conteo electoral, ¿no? El proceso electoral, pero que en ocasiones anteriores, como en el 2021 puntualmente, cuando fue elegido democráticamente Pedro Castillo, hizo tremenda pataleta para desconocer los resultados. Ella se ha manifestado con respecto a las declaraciones que dio Roberto Sánchez y esto fue lo que dijo. Vamos a escucharla. Buenas tardes, Daniel Castillo de Canal N. Hemos visto la actitud del señor Roberto Sánchez en las últimas horas y queríamos saber si es importante o no para usted, para su partido y para todos los peruanos que él y su partido reconozcan los resultados que ya están lo más cerca al 100%. Y otro, hemos visto que en Colombia el candidato opositor ya ha aceptado los resultados en un corto tiempo. ¿Cree usted que este debería ser el camino? Es una decisión personalísima, ¿no? Yo entiendo cómo se puede sentir, porque yo he estado en el otro lado en 3 oportunidades y yo he reconocido los resultados en cada uno de los procesos electorales. Yo no le voy a contestar, pero creo que el vicepresidente podría hacer alguna reflexión. No se pase, pues, señora Keiko Fujimori. Lo mismo con Galarreta y con todos los fujimoristas que ahora parecen ser impolutos en materia democrática, cuando no solamente han atentado contra la democracia al no reconocer elecciones, sino que lo siguen haciendo con la aprobación de leyes pro crimen y de impunidad abiertamente antidemocráticas. Entonces, tampoco traten de ponerse el manto de la democracia como si ustedes fueran los representantes máximos de esta. Recordarle a la señora Keiko Fujimori que en el 2021 incluso elaboró un hashtag que era fraude en mesa y empezó a pedir a todas las personas que difundieran que se había cometido un fraude electoral en su contra, que tuvo a los abogados de los estudios más importantes de Lima impugnando mesas enteras, cuestionando el voto de comunidades rurales enteras. Que no se le olvide que su bancada impulsó con los recursos de todos nosotros, los peruanos, una comisión dentro del Congreso para investigar un supuesto fraude que jamás llegó a nada porque nunca hubo fraude. Pero no es cierto, es objetivamente falso que usted siempre haya reconocido los resultados electorales, incluso con Pedro Pablo Kuczynski, si bien no fue de esta magnitud, tardó días en reconocer el triunfo de su oponente. Así que también hay que ser ecuánimes, coherentes con las actitudes que usted ha demostrado anteriormente y no pretender, pues, que ustedes son los abanderados ahora de la democracia y que tienen autoridad para darle lecciones de democracia a otros. Eso tampoco es así. Y sí, muy bien que reconozca algo que es admirable y que es lo que esperamos que suceda pronto. Tengo la esperanza de que suceda pronto aquí en nuestro país, que Iván Cepeda, el contrincante del pacto histórico en el caso colombiano,
ha reconocido pues el triunfo de Abelardo de la Espriella, de la derecha, y ha señalado algo que creo que en esto está la esencia de este comentario, que va a ser el líder de una oposición democrática responsable. Eso es lo que nos surge a nosotros ante un escenario que ya es casi inminente. Necesitamos responsabilidad de la oposición y necesitamos palabras de construcción de una oposición, desde dónde se va a ejecutar, cómo se va a organizar, qué cohesiones democráticas va a establecer, etcétera. Entonces, ojalá que una vez agotados todos los recursos, podamos ver también este gesto de parte de Roberto Sánchez y de su bancada Juntos por el Perú. Pero bueno, hablando de actitudes antidemocráticas, hoy el programa lo vamos a centrar a profundizar este paquete de leyes, porque no podemos pasarlo por alto de ninguna manera, que ha aprobado el Congreso hacia la impunidad. Y hablando en particular de una de las más recientes, que fue la que se aprobó en segunda votación el día de ayer, la ley del delito de función, ¿no? Que en la teoría amplía el concepto de lo que se establece o de lo que se entiende como un delito de función. Lo señala ahora como toda conducta ilícita cometida por militares o policías en el ejercicio de sus funciones. Básicamente, para explicarlo nuevamente, lo que está haciendo esto es darles la venia, abriéndoles la puerta, poniéndoles la alfombra plana, allanando el camino para la represión policial y militar, estableciendo que ahora este tipo de delitos solamente van a poder juzgarse en el fuero militar y ya no en el ordinario, que es el civil. Ojo a esto, porque hay que leer la ley con detenimiento para establecer algunas cosas que es importante tener en cuenta. ¿Hasta dónde se extienden operativos de control, estados de emergencia, actividades de prevención e investigación del delito, inteligencia, control de identidad, vigilancia de frontera, entre otros? Es decir, absolutamente todo? Y esto es importante señalarlo porque hay quienes creen que esto no les va a afectar. Esto nos afecta a absolutamente todos los ciudadanos. Que el día de mañana podamos encontrarnos con un abuso policial, con una negligencia policial y que podamos ser víctimas de represión, de violencia, de injusticia, sin que tengamos a dónde apelar. Porque ¿quiénes van a ser los jueces encargados de analizar estas conductas y este comportamiento? Los militares, el fuero militar y policial. Algunas cosas para señalar. ¿Qué prohíbe esta nueva ley? El proceso paralelo. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente cuando el fuero militar abra un proceso por cualquier tipo de estos delitos, si es que existe una investigación en paralelo en el fuero ordinario, esta tiene que ser archivada de inmediato. Y por eso surgen las preguntas de lo que pueda pasar con los casos en curso que están abiertos. Nos surge la pregunta sobre la masacre de Colcabamba reciente, nos surge la pregunta sobre las muertes, los asesinatos de los 50 ciudadanos que protestaron en contra de Dina Boluarte y que no encuentran justicia. Ya hay opinión jurídica sobre este tema que, para variar, el Congreso no está tomando en cuenta, no le interesa en lo absoluto. El Tribunal Constitucional ya ha establecido que los delitos de esta índole, como el homicidio, no pueden ser juzgados en fueros militares. ¿Por qué? Para que un delito tenga las suficientes características para ser juzgado en un fuero militar, tiene que reunir tres principales. La primera, el sujeto, que tiene que ser militar o policial. La segunda, la conducta, que tiene que ser en el marco del servicio. Y la tercera, que es muy importante, que tiene que ver con que la afectación tiene que ser a un bien jurídico. Quiere decir un bien castrense o policial. Resulta ser, señores congresistas, que la vida no es un bien jurídico castrense ni institucional, es un bien jurídico universal. No le compete al fuero militar a evaluar delitos cometidos contra la vida de las personas, le compete al Código Penal Ordinario hacer.
Pese a que ya existe este antecedente jurídico, el Congreso hace lo que quiere. Y para responder a quienes dicen, pues, pero ¿cuál es el escándalo? Si finalmente en el fuero militar también hay penas. Bueno, hay muchas diferencias, empezando porque evidentemente no va a afrontar el juicio bajo las mismas condiciones que un civil cualquiera, que cualquier persona, ¿no? Es necesario establecer primero cómo se determinan las partes de un juicio. La víctima, que debería ser quien esté puesta en el centro, y que cuando es vista por un juez ordinario establece que tiene un perpetrador de delito, ¿verdad? Delito, víctima, perpetrador. Pero en el caso de los fueros militares, este perpetrador pertenece a la misma institución de quien está juzgando los hechos. Hay un clarísimo conflicto de interés que a la única persona que termina por afectar es a la víctima, porque en un fuero ordinario civil hay neutralidad. El juez no tiene nada que ver con la institución que está siendo juzgada ni con la víctima, que es la que está denunciando. En este caso, pues evidentemente podemos esperar que podría buscar proteger a la institución y esto implica impunidad, ¿no? No hay independencia judicial, además. Imagínense las implicancias que tiene para un juez militar que sea duro y firme contra alguien que pertenece a su misma institución, que no tiene las mismas posibles repercusiones contra un juez que no guarda ningún tipo de relación. Las penas, además, tienen flexibilidades distintas. Recordemos que, por ejemplo, cuando la condena es de menos de 2 años, puede ser simplemente una suspensión del servicio y en casos en los que las condenas pueden llegar a ser mayores, puede haber un pase al retiro, claro, con pensión, por supuesto. No crean que la pensión se elimina así nomás. Y las penas efectivas se cumplen dentro de establecimientos militares, pero además, y hay otro problema con esto que tiene que ver con las posibles amnistías. Y esto es lo que nos dice la historia, porque lo que estamos viviendo ahora ya lo hemos vivido antes. No es casualidad y no es un buen síntoma que a puertas de lo que todos creemos va a ser el retorno del fujimorismo al poder, estemos viviendo un déjà vu similar a lo que pasó en años anteriores durante la dictadura de Alberto Fujimori. Recordemos, por ejemplo, el caso La Cantuta, cuando en julio del 92 miembros del Grupo Colina irrumpieron en las habitaciones de la universidad, secuestraron, torturaron y luego asesinaron a 9 estudiantes y a un profesor a quienes enterraron en fosas comunes. En ese momento, años después, en el 94, los hechos pasaron a ser juzgados en el fuero militar. Se estableció en ese momento algo muy similar a lo que está pasando ahora, que de hecho se llamó de manera alterna o se conoció como la Ley Cantuta, que establecía precisamente que obligaba a la Corte Suprema a derivar este caso y estos asesinatos al fuero militar. ¿Qué pasó cuando llegaron a este fuero? Efectivamente, en el mes de febrero se dictó sentencia contra 2 mayores y varios de los suboficiales. No hubo ninguna responsabilidad en la cadena de mando. Pero, ¿qué sucedió después? En el 95, Alberto Fujimori dictó 2 leyes de amnistía que les otorgaron la excarcelación. Una para permitir la liberación de quienes habían sido sentenciados y la siguiente para establecer que este tipo de delitos no podían ser nuevamente juzgados, básicamente para poner una mordaza a cualquier juez que pretendiera seguir investigando. Se prohibía que la investigación siguiera, ¿no? Perteneciera a otro tipo de fuero. Y lo mismo pasó, y ahora sí vamos a hablar un poco más de las comparaciones recientes con alguien que ha visto muy de cerca estos casos. Lo mismo pasó en el caso de Barrios Altos, que fue incluso más cruento, ¿no? Porque cuando Barrios Altos fue revisado en el fuero militar, los casos fueron archivados. Tuvo que ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien años después intervenga para anular las amnistías y que este tipo de delitos de lesa humanidad y crímenes pasaran a ser investigados por fueros comunes, por fueros ordinarios. Luego de eso, recién, luego de la caída de Fujimori, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene, por ejemplo,
En el caso Cantuta es que pasa el fuero ordinario y se consiguen 25 años de prisión por casos de Barrios Altos y la Cantuta. Esto es algo muy similar a lo que podría estar sucediendo ahora, un retorno a aquello de lo que logramos librarnos, pero que ahora no solo pretende borrar la memoria de lo sucedido, sino que exculpar a quienes puedan cometer delitos similares. Estamos ya conectados con Carlos Rivera, quien es director de IDL. Doctor Rivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí conectado con nosotros en Fuerte y Claro. Buenas, Manuela, ¿cómo estás? Un tremendo gusto de conversar contigo sobre este tema que, te soy sincero, pensé que nunca más en mi vida iba a hablar. Pero es una mala noticia de algo que nos está haciendo retornar a un pasado no solamente ingrato, sino que tuvo circunstancias de verdad terribles para mucha gente y completamente negativas para la democracia en el Perú. Sí, doctor Rivera, absolutamente de acuerdo, ¿no? Es repetir un patrón que justo yo mencionaba en la historia, ¿no? De que ya ha sido antes precisamente el Fujimorismo quien ha aprobado este tipo de leyes y que ahora pretende hacerlo de nuevo. Hablemos un poco sobre el paquete, ¿no? Porque ahorita yo estoy haciendo referencia a la más reciente que ha sido aprobada ayer, pero no es la única, ¿no? Existe también la ley de amnistía, que está desde el 2025, y la otra ley que es la que busca redefinir lo que se conoce como lesa humanidad. Estamos hablando de un patrón sistemático, coordinado e institucional que busca la impunidad. Sí, no tengo ninguna duda, ¿no? Me parece que lo que se ha aprobado el día de hoy el día de ayer, en realidad es parte de una de las partes sustanciales de esta suerte de redefinición de un marco legal, ¿no es cierto? De un nuevo modelo de legalidad en el Perú que tiene que ver con una propuesta absolutamente negacionista de los crímenes contra los derechos humanos, ¿no? Y una propuesta absolutamente violatoria de las competencias del sistema de justicia y desconocedora del acceso a la justicia de las víctimas, ¿no? Como tú has dicho, en agosto del año 24 se promulgó la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad. En agosto del año 25, la ley de amnistía para violaciones a los derechos humanos. Y las dos leyes de ayer que tienen una directa relación, una con la ampliación absolutamente inconstitucional de las competencias de la justicia militar, y la cuarta norma es esta que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal, que también es una norma desde mi posición inconstitucional. Por lo tanto, hay un paquete de normas que ya están aprobadas, ¿no es cierto? Faltan dos que sean promulgadas, pero que apuntan en una sola dirección, que es establecer condiciones legales que impidan el acceso a la justicia y que generen una suerte de puertas medio abiertas para lograr la impunidad o para establecer nuevos mecanismos de impunidad que no existían, ¿no es cierto? Ese me parece que es el dato. En realidad son normas que están creando mecanismos de impunidad, sin duda alguna. Y por eso es que hemos ido un poco quejándonos, denunciando esto, porque termina siendo una suerte de ruptura de un orden legal que es el que estábamos viviendo y atravesando, ciertamente a duras penas, pero era un orden legal que de alguna manera respetaba ciertos principios y ciertas condiciones que ya habían sido superadas en el pasado. Este tema Claro, de la justicia militar, es sí, es un tema del pasado, pero lo tenemos de regreso, lamentablemente, ¿no? Usted decía algo que me parece muy revelador, ¿no? Que aparentemente este tema del retorno de la justicia militar se da ante el fracaso de intentar que las otras leyes que han aprobado funcionen, porque ahí Sí, se encontraban con un tope que era que los jueces decidían inaplicar la ley. Tenían sí. el derecho y la potestad de hacerlo. Entonces parece que estuviesen diciendo, bueno, no podemos operar con los jueces ordinarios porque saben de leyes y entonces no aplican esto que hemos aprobado. Vámonos directamente a un fuero en el que sepamos que tenemos absolutamente todo el control y quitémosles a estos la posibilidad de juzgar cualquier cosa. Sin duda, ese es el razonamiento, Manuel. Ese es el razonamiento. El,
el resultado de la aplicación de las leyes de prescripción, sobre todo, más que de la amnistía, en realidad es un resultado, yo te diría, categóricamente negativo para los objetivos de la ley. La ley pretendía abrir una suerte de puerta falsa para que procesados, acusados e inclusive condenados por crímenes de lesa humanidad sean excluidos de estos procesos o cuyos procesos debieran ser anulados. El resultado del control de los jueces es uno de verdad contundente, que es del hacer, hemos hecho un informe, un registro, y de las casi 40 sentencias o resoluciones, en solo 2 casos se ha aplicado la ley de prescripción. Uno es el caso Humaya Chambara, aplicado por un juez el año pasado, y el otro caso es el que conocimos, se difundió públicamente, la liberación de Daniel Urresti por el Tribunal Constitucional. Y en el resto de casos, estamos hablando de más de 30 casos, el Poder Judicial ha dicho no vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque es una ley inconstitucional, es una ley contra las obligaciones internacionales del Estado peruano, es una ley contraria al derecho internacional y a los tratados internacionales. Por lo tanto, la batería de argumentos que los jueces han expuesto de verdad es muy consistente. Y el resultado es ese, es una ley que ha sido para los intereses de quienes la alentaron y promovieron, yo creo absolutamente inútil. Y por eso vienen a maniobrar, como tú bien dices, a ampliar las competencias de un fuero que sienten que puede ser más amigable con ellos, ¿no? Yo he escuchado al propio Rospigliosi y a otros, y algunos militares que están en el Congreso decir, no, es que en realidad no queremos que los militares sean maltratados, ¿no es cierto? Queremos que sean tratados con justicia. En realidad, me parece que es una suerte de confesión de parte, ¿no? Quieren un fuero judicial amigable. Ya, la justicia no Amable. está para ser amigable con nadie, menos para quienes cometen crímenes contra los derechos humanos. Claro, la justicia tiene un objetivo, ser justa, ser imparcial. No puede Exactamente. adelantar opinión el señor Rospigliosi diciendo para qué es lo que quieren esto, que todos lo sabemos. Doctor Rivera, me preocupa hablar un poco sobre cómo esto puede afectar casos abiertos, casos pendientes. Por ejemplo, de la masacre de Colcabamba, ¿no? Que estamos viendo que ya está siguiendo un proceso en la vía ordinaria. 8 militares han sido detenidos de manera preventiva, pero que según esta nueva ley, si el caso llega a abrirse en el fuero militar, entonces inmediatamente el ordinario tiene que archivarlo. Esto podría suceder con Colcabamba, con los casos de los asesinatos de las protestas en contra de Dina Boluarte, por ejemplo. ¿Se va a aplicar o se buscaría aplicar en esos casos? Mira, creo que la racionalidad de la ley apunta en la dirección de liberar de responsabilidades y sacar del fuero ordinario a quienes, entiéndase, militares y policías, han participado en la contención de protestas sociales. Me parece que la dirección apunta en ese objetivo, ¿no? Y como tú dices, el caso Colcabamba o el caso del asesinato del niño en la comisaría de Manchay, en realidad Exacto. son casos que sin ningún problema podrían pasar al fuero militar. Porque basta que un juez militar abra un proceso contra las mismas personas por los mismos hechos, más allá que reciba otra denominación para que ese juez militar pueda plantear una contienda de competencia al juez del Poder Judicial. Y ahí viene una segunda disposición de la norma que creo que es capaz una de las más problemáticas y contradichas con la Constitución, que es esta norma que dice que, como es la Corte Suprema la encargada de resolver las contiendas de competencia entre dos fueros judiciales diferentes, dice la norma que, así literalmente dice, debiendo preferir el fuero militar. Es decir, hay una norma legal que se ha aprobado el día de ayer que no pretende, sino está generando una Condiciona. obligación legal de los jueces de la Corte Suprema para que deriven los casos de contiendas de competencia con el fuero militar al fuero militar. Eso es inaceptable. Pero además es violatorio de la Constitución. Digamos, ninguna ley le puede decir a un juez de qué manera resuelven los casos, porque se Le supone resta que para eso son jueces. Claro, le resta absoluta autonomía a la Corte Suprema, Totalmente, la está totalmente. condicionando, pero además porque el condicionamiento viene con una serie de acciones que ya hemos visto en la práctica, de cómo opera el fujimorismo contra los jueces que le resultan incómodos, que Sí. teniendo copamiento institucional, entonces empieza una persecución brutal para poder expectorarlos de cualquier tipo de ámbito en el que le puedan resultar problemáticos.
Y ahora pues ni siquiera, ¿no? Porque ya le dice, ya aquí ni siquiera puedes elegir, ni opinar, ni decidir como magistrado. Yo te estoy diciendo a quién tienes que preferir. Hay otro caso que Sí, me preocupa, doctor Rivera, y que son los casos en curso, pensando un poco con respecto a los años del Fujimorismo, de Alberto Fujimori, la dictadura fujimorista, ¿no? Hay casos que pese a que tuvieron sentencia, tienen aún apelaciones pendientes, por ejemplo, Manta y Vilca, Comarca, casos en los que la columna vertebral de la acusación son delitos de lesa humanidad. No resulta demasiado especulativo pensar que todo esto se ha coordinado de manera muy paulatina y organizada, porque estos años, estos casos que le menciono, y usted lo sabe mejor que yo, llevan mucho tiempo esperando que se resuelvan esas apelaciones y están ahí en el aire flotando hasta que, oh, justo salen estas leyes que van a beneficiar a los implicados. sí, sí, me parece, coincidencia no hay. En realidad me parece que hay una suerte de estrategia política para liquidar la acción de la justicia. Ese me parece que es el escenario que pretenden modificar. Y por eso es que han ido avanzando en su propuesta legislativa con la finalidad de, primero, proporcionarle a las defensas de los militares o policías comprometidos en este tipo de casos instrumentos para perjudicar la continuidad de la acción de la justicia o para tratar de anular resoluciones judiciales como sentencias condenatorias. Volvemos al tema de los crímenes de lesa humanidad. Ahí en realidad eso se ha impedido como consecuencia del control judicial de los jueces del Poder Judicial. Pero luego creo que se ha intentado crear, o no intentado, se está generando otros Ujú. mecanismos de impunidad, la ley de amnistía, las leyes del día de ayer, ¿no es cierto? Es decir, el menú que ofrecen a las defensas de quienes están comprometidos con crímenes, por crímenes contra los derechos humanos, en realidad es bastante amplia. Ahora tienen 4 leyes que Claro. pudieran utilizar con la finalidad de liberarse de responsabilidades, ¿no es cierto? Ese me parece que es un dato de verdad muy preocupante, ¿no? Porque el Congreso termina de inclinar la cancha, inclinar la balanza en aquello que solamente debe ser objeto de una decisión judicial como consecuencia de la valoración, evaluación de los elementos de convicción, de las pruebas que se vayan a presentar. Pero acá es el Congreso el que quiere poner sobre la mesa el elemento determinante para que estos casos se cierren. Ya, eso es una intromisión en el sistema de justicia y por lo tanto creo que resulta desde todo punto de vista inconstitucional. Claro, parece que le estuviera diciendo, si no te liga por acá, te ofrezco estas otras Exacto. tres Sí, opciones. no, eso es, en realidad es un poco, ¿cómo decirlo? Como se dice, rochoso o impúdico en realidad lo que está haciendo el Congreso de la República, pero Descarado, lo está es haciendo sin descarado. ningún problema. Lo está haciendo sin ningún problema en realidad. No hay Entonces, ningún contrapeso y claro, el contrapeso viene luego cuando se emiten resoluciones judiciales. Pero ahí viene la actitud absolutamente perversa y vengativa del Congreso de que cuando algunos jueces emiten resoluciones de control de constitucionalidad o de convencionalidad, para lo cual tienen facultades que la Constitución pa, les da, sobre las leyes de prescripción vienen las denuncias del propio Rospigliosi ante la Junta Nacional de Justicia. Bueno, la primera van por víctima ya ello. está ahí, es el juez Concepción Carhuancho. Hay una segunda que seguramente puede ser el juez Chávez Tamariz y ahora se ha hecho de público conocimiento la denuncia que se ha presentado nada menos contra 5 jueces de la Corte Suprema Así por es. aplicar un control de convencionalidad en el caso de esterilizaciones forzadas. Ya, estamos en los 90, ¿no es cierto? Estamos en los Sí, 90. no. Y le añado una. Ayer que hemos estado con el abogado de la doctora Delia Espinosa, revisábamos también que la Junta, encabezada por María Teresa Cabrera, está abriéndole proceso a los jueces que decidieron inaplicar esta inhabilitación que el Congreso había hecho a Delia Espinosa. Y resulta que ¿Ya? la Junta, que sabemos que está operando como un satélite del Fujimorismo, entonces no contenta con que los jueces aplicaron su propio criterio, les abre investigación. ¿Dónde estamos? Estamos en el Perú del gobierno del Fujimorismo. Ese me parece que es este país, ¿no? En el que se ha degradado la democracia y en el que todo este proceso pareciera ser una suerte de la alfombra roja con la que se quiere recibir el inicio del gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Pero es una Eso le iba a alfombra roja preguntar. que está,
literalmente masacrando a una institución como el Poder Judicial, fundamentalmente, ¿no? Ya no hablo del Ministerio Público, me refiero a los Sí, jueces, a los que están sí. tomando decisiones sobre el fondo de los casos, ¿no? Ah, El claro. mensaje es, no se puede tener jueces independientes, imparciales, que piensen, que analicen y que valoren las cosas. Si quiere jueces que simplemente aplican las normas, sean buenas o malas, y si son inconstitucionales, mejor. Ya, ese no es un sistema judicial de una democracia, ¿no? Eso No, de podría ocurrir acuerdo. en Venezuela, pero se está empujando a que eso ocurra en el Perú directamente. Hablando de dictaduras como Venezuela, Nicaragua, de las que supuestamente tan preocupados están ciertos grupos políticos, hablemos de una de las propuestas de Keiko Fujimori que coincide con estos países, la de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay algo importante, ¿no? No solamente quedarnos con ese chat de hace muchos años donde señalaba que era importante salir, sino que en enero de este año, ya durante su nueva campaña, ella dijo algo que es falso, digamos, que se podía hacer un retiro parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso era lo que ella buscaba, retirarse y luego condicionar ciertas condiciones para el regreso del Perú, algo que no se puede, o sales o formas parte del Pacto de San José o ya no lo formas, ¿no? Hablemos de qué Sí, tan factible es que lo haga, ¿no? Tengo entendido que ella tendría que denunciar al Pacto de San José y luego obtener un número de votación en el Congreso y que el proceso podría durar 2 o 3 años, incluso cuando quizás ya esté de salida. ¿Qué tan factible, qué tan plausible ve usted, doctor Rivera, que la señora Fujimori haga esto? mira, yo creo que eso va a ser parte de una agenda política, yo diría que es además inminente, ¿no es cierto? Los tratados internacionales de derechos humanos no los denuncia el Congreso, los denuncia el Ejecutivo. Recordarás en reunión de Boluarte, los de Renovación y Fuerza Popular le pedían a Boluarte que denuncie el tratado. No, no Cierto. ocurrió a buena hora, pero acá van a tener no solamente de alguna manera el control del Congreso, pero sobre todo el control del Poder Ejecutivo, ¿no? Y por lo tanto me parece que ese dato resulta una acción política inminente de parte del Fujimorismo, ¿no es cierto? Ha sido parte de su campaña, es parte de su ideario en relación al tema de derechos humanos y es parte central de la acción política que los ha ido acompañando en las últimas 3 décadas, ¿no es cierto? Ese ataque visceral contra la Comisión, contra la Corte Interamericana, esos ataques personales contra algunos integrantes de este sistema, ¿no? Por lo tanto, ahora van a tener la posibilidad de ejecutar eso. ¿Qué tan factible es eso? ¿Y quién pierde a la larga, ¿no es cierto? En el corto y mediano plazo. Eh, digamos, retirarse de un tratado no es tan fácil. No es como lo hizo Fujimori en el año 98, ¿no? Una resolución legislativa y después al día siguiente dijo, nos hemos salido de la Corte. Y Ujú. la Corte dijo, disculpa, pero hay un procedimiento para hacer No es eso, por lo así. tanto tu decisión es inválida. Mira, primero que estamos ante un proceso que por lo menos duraría unos 2 años o 2 años y medio, ¿no es cierto? Desde que se toma la decisión y desde que se comunica al secretario general de la OEA la denuncia del tratado. No es cierto, como tú bien afirmas, Manuela, que puedo decir, oye, no, quiero retirarme de este artículo, pero permanezco en el otro. En realidad, o estás o no estás, ¿no es cierto? Claro. Salvo que que estuviese un proceso de ratificación, que no es en el que estamos, y se produzca una suerte de reserva, como ocurrió con Estados Unidos cuando solamente ratificó la competencia de la Comisión Interamericana, pero no la competencia de la Corte. Acá Perú ya ha ratificado el conjunto del tratado y el conjunto de las atribuciones y competencias tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Y aquí estamos, por lo tanto, en un procedimiento que no es un procedimiento de ratificación, sino probablemente de denuncia. Y cuando denuncias el tratado. No denuncias a la comisión, no denuncias a la corte, denuncias un tratado. Este, y por lo tanto hay una circunstancia en realidad sumamente complicada, ¿no? Y ya de pensarlo simplemente. Y luego, claro, en el caso de que ocurra, nos vamos a colocar en la posición de países como Venezuela, como Nicaragua. Yo no quiero estar al costado de esos países, pero el Fujimorismo nos podría colocar al costado de esos países.
Pero eso no Claro, significa que la Corte o la Comisión pierdan competencia sobre Perú. Esa pérdida de competencia solamente se va a materializar desde la fecha en la que se materializa el retiro de este país. El mejor ejemplo, la Corte sigue juzgando casos de Venezuela. Y Venezuela se retiró cuando Chávez era presidente, más o menos claro. hace más de una década. Y la Corte sigue juzgando casos. Es decir, la competencia sobre los hechos ocurridos hasta el momento del retiro son parte del quehacer y tienen todas las posibilidades de esos casos de ser denunciados, investigados e inclusive sentenciados por la propia Corte Interamericana. Por lo tanto, no es una historia tan fácil decir me voy y desapareces del escenario interamericano. Eso no es así de ninguna manera. Claro. Doctor Rivera, para cerrar, hay algo que nos preocupa a todos como ciudadanos, que es hacernos la pregunta, ¿qué queda? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algo que se esté ejecutando desde el plano jurídico, legal? ¿O algo que pueda hacer el siguiente Congreso? Bueno, que no creo, porque está también conformado por mayorías fujimoristas. ¿Qué queda? ¿Qué sigue? Mira, yo creo que hay una acción de resistencia política, democrática, legal, que tiene que ser muy intensa, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto que tú dices que capaz no es posible, pero una primera cosa que creo que se va a tener que hacer es que intentar derogar esas normas. No, no es posible convivir con normas abiertamente inconstitucionales. Y digo que ese escenario está en el Congreso de la República porque en realidad tengo mucha desconfianza de la posición Mm. constitucional que se puede asumir dentro del Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que todo tipo de hechos que infrinjan o violan derechos humanos hay que denunciarlos de una manera intensa y hay que documentarlos, porque la posibilidad de que haya un control judicial pasa necesariamente porque existan causas penales o judiciales específicamente para que los jueces emitan decisiones que marquen precedentes a nivel nacional. Y lo otro es que, claro, la actitud de vigilancia de parte de la ciudadanía, de las organizaciones, de los medios de comunicación, me parece que es un dato también necesario de ejecutar. Y la posibilidad y necesidad de compartir toda esta situación con las instancias tanto del sistema interamericano como del sistema universal de derechos humanos, me parece que va a ser una tarea muy intensa en los años siguientes. Bien, doctor, pues sí, hay mucho temor, desconfianza, desesperanza, pero de todas maneras creo que es importante lo que menciona, ¿no? Las acciones de resistencia y que ojalá democráticamente se vayan encontrando estos frentes para hacer una oposición responsable que revierta estos tiempos oscuros a los que nos enfrentamos. Muchas gracias por su Así es. tiempo. Gracias, Manuela. Hasta pronto. Hasta pronto. Ha sido Carlos Rivera, director de IDL, quien además habla de muchos de estos casos en primera persona, porque ha estado de cerca, llevándolos, dirigiéndolos, ejecutando la defensa legal. Y que como él decía, ¿no? ¿Quién se imaginaría? Estaríamos volviendo a hablar de justicia militar, de fueros militares, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya revirtió todos esos horrores, negligencias y encubrimientos en los que incurrieron, pero estamos volviendo y es la peor antesala y es el peor diagnóstico previo a un 28 de julio en el que otra persona apellidada Fujimori retoma el poder. Vamos a un breve corte comercial con el siguiente video, ya regresamos. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero. Bien, y tenemos que hablar de uno de los casos que precisamente le mencionaba al doctor Rivera y que podría estar bajo ataque, podría resultar afectado en este nuevo paquete de leyes de impunidad que ha aprobado el Congreso. Recordemos que en la época más cruenta y violenta sufrida por el Perú durante el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000, además de toda la violencia que se ejecutó por parte de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas, se determinó que hubo un patrón sistemático de violaciones sexuales,
de violaciones en el ámbito de género contra mujeres, principalmente andinas y campesinas, que quedaron atrapadas entre esta violencia. Muchos de estos casos quedaron registrados años después en la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y revelan de manera muy burda y muy dolorosa de repasar por la autenticidad y la brutalidad de los testimonios que ahí constan, cómo poblaciones enteras, pero sobre todo poblaciones femeninas desfavorecidas, de poblaciones vulnerables, muchas de ellas analfabetas, quechohablantes, campesinas, fueron víctimas de violencia sexual perpetrada en su mayoría, en un 83% de los casos, según registra la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, por miembros de las Fuerzas Armadas. Dentro de esos, uno de los casos de los que venimos hablando hace muchos años y que más de 40 años después todavía sigue esperando justicia, es el caso de Manta y Vilca. Recordemos que Manta y Vilca son distritos al norte de Huancavelica en los que se instalaron, ¿no? Bases contrasubversivas durante esta época de terrorismo y conflicto armado que les estoy señalando. Los testimonios que logra recoger esta data que les menciono son durísimos, ¿no? Para hablar de esto tenemos hoy a la abogada del caso, a quien ya voy a presentar en breves instantes, pero quiero hacer una breve lectura de algunos de los casos para ponerle rostro a este dolor y esta impunidad que hoy podría ver una revictimización ante la aprobación de estas leyes, ¿no? Por ejemplo, dentro de los registros de las denuncias formales que se hicieron en el caso de Manta y Vilca, cuya cronología vamos a poder analizar en un momento con la abogada, está la historia de Magda Surichaki, una quien entonces tenía 17 años cuando el soldado Rufino Rivera Quispe la sacó de su casa, abusó de ella sexualmente y la dejó embarazada. El soldado dijo que había sido consentido. La familia de Magda lo obligó a firmar un compromiso, pero luego fue trasladado y no volvieron a saber de él. Se registra también el caso de Marilia, que tenía 14 años, la noche que los militares ingresaron a su casa tumbando con violencia la puerta y abusaron de ella y de su prima. El mismo militar que ingresó esa noche a su casa la volvió a violar tiempo después, años después. Salió embarazada y tuvo a su hijo a los 16 años. Su mamá le dijo que lo mejor era no denunciar, porque ¿a quién iban a hacerlo si esta era la autoridad y las fuerzas del Estado? Dentro de esos casos se registra también uno de los más dolorosos de una tercera mujer sobreviviente de los 9 que finalmente conformaron la acción penal, que registró haber sido víctima de violación grupal en el cuartel, en el que varios militares abusaron de ella en la misma noche. Voy a leer con suma discreción un breve fragmento de lo que data en su testimonio. Me tiraban con arma en el cuello, en la barriga, en la espalda. Me agarraban a patadas. Me han abusado varias veces. Primero el capitán y luego pasaba la tropa. Esa vez el capitán Papilón y el suboficial Ruti. Les pedí que me mataran. Quítenme la vida, les suplicaba. Doloroso, fuerte, cruento, pero necesario de recordar, justo ahora que quieren reescribir la memoria y hacer que nos olvidemos que estos horrores sucedieron y no solo eso, sino que al día de hoy no encuentran justicia. Tenemos ya conectada con nosotros a Cintia Silva, quien es abogada de los casos Manta y Vilca. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Fuerte y Claro. Buenas tardes, Manuela, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Cintia, bueno, hablemos primero un poco de la cronología de todo este caso que tú tengo entendido que acompañas hace ya algunos años, ¿no? De hecho, ha habido muchas etapas del proceso, me parece que desde el 2003, que luego ha pasado por cuando la Fiscalía Penal de Huancavelica recogió los testimonios de 9 de ellas, en el 2009 cuando llega al Poder Judicial, más de 20 años después
juicio oral en el 2016, que es postergado, pero hay muchos detalles, ¿no? 2019 y luego, para ya acercarnos a lo más actual, una primera sentencia que no llega a ser sentencia firme, que condena, ¿no? 40 años después, el Poder Judicial en el 2024 dicta sentencias consideradas muy leves con respecto a los horrorosos crímenes que cometieron. El problema con esta sentencia es que tanto ustedes como defensa legal de las víctimas como la defensa de los implicados apelaron. Y desde ese momento, esta apelación no ha sido vista. Hablemos un poco de este proceso tardío y muy revictimizante para las protagonistas de esta horrorosa historia. Sí, como bien dices, Manuela, el problema central en este caso, ya a este punto, ¿no? Es el tiempo transcurrido. Y esto tiene que ver con el derecho a acceso a justicia en un plazo razonable que tienen las víctimas, ¿no? Pero también tiene que ver con todas las amenazas y todos los peligros que corre esta justicia lograda por estas 9 mujeres en un contexto de retrocesos y de ataques además a la memoria histórica a la que estas mujeres han contribuido de manera directa y con sus propias vidas, ¿no? Entonces creo que es fundamental en este momento que como ciudadanía, ¿no? Respaldemos, legitimemos a a la institucionalidad del Poder Judicial y que le exijamos en esa línea que sea mucho más estricto, ¿no? Y mucho más cuidadoso en cuanto a el cumplimiento de sus obligaciones. Este caso, el caso Manta, ha sido una también oportunidad de lograr un precedente histórico para las miles de mujeres víctimas de violencia sexual en las mismas circunstancias que estas 9 mujeres, para las víctimas también de violencias de género, violencias contra las mujeres en el país, porque también ha sido un caso modelo en cuanto a que a través de él hemos logrado el reconocimiento o el avance del sistema de justicia en estándares, como por ejemplo la importancia de la declaración de las víctimas y medidas de no revictimización. La Corte Suprema ya se ha pronunciado en relación a este caso en el 2019 sobre que no se puede revictimizar, no se puede privar del derecho a la prueba a las víctimas, porque esto también tiene que ver con una práctica que priva de la imparcialidad, ¿no? Entonces, es decir, si un juez, una jueza no le cree a la víctima y la revictimiza o le impide presentar prueba del contexto en el que ha ocurrido la violencia que denuncia, entonces estamos hablando que ese juez, esa jueza se está parcializando en favor de los imputados, ¿no? Cosa que está prohibida para todas las partes. Entonces, Claro. son casos realmente que ha aportado en múltiples aspectos en cuanto al acceso a justicia, de los casos de todos los tiempos que las mujeres vivimos en un continuum histórico, no tanto en tiempos de guerra como en tiempos también, digamos, de no guerra, porque siempre es crisis, ¿no? Y también es un caso que pues ha dado estándares importantes para el propio sistema de justicia. Dentro de todo este paquete de leyes a favor de la impunidad que viene aprobando el Congreso, ¿cuál podría ser una amenaza directa ante este caso que en teoría no tiene aún una sentencia firme? Cintia, ¿les preocupa, no sé, la redefinición de lesa humanidad? ¿Les preocupa el pase de este tipo de casos a fuero militar? ¿Cuál crees que es la posibilidad más directa que puede poner en amenaza lo avanzado? Uh-huh. La sentencia se emitió el 19 de junio del 2024. Importante Ujú. decir que el 19 de junio es el día de la eliminación de la violencia sexual, ¿no? En los conflictos armados. Fue un día histórico también. Meses después, y ya estaba la amenaza de la ley de prescripción, ¿no? Que ya estaba pues como un fantasma amenazando la sentencia.
En la propia sentencia, los jueces se pronuncian anticipándose a ello y señalan lo que está desarrollado reiteradamente en jurisprudencia de la materia a nivel internacional, que no se puede aplicar medidas de prescripción, ni de amnistías, ni ninguna figura que impida el acceso a justicia a las víctimas, ¿no? Entonces, se emite la Ujú. sentencia con esos términos. Aún así, tres de los imputados, perdón, de los ya condenados, ¿no? De los 10 ya condenados, presentan su solicitud de que Acogerse. se aplique, ajá, la ley de prescripción. Ok. Luego de esto, pues tendría que haber sido resuelto o tiene que ser resuelto en el momento en que se va a resolver los recursos de nulidad que han sido presentados, que están pendientes ahora en la Corte Suprema, que es lo que se conoce como apelación, ¿no? Entonces, luego de esto, vamos a, pues, enfrentamos la amenaza de la ley de amnistía, ¿no? Enfrentamos también la amenaza de esta ley de fuero especial, de fuero militar, de fuero, bueno, en el caso Manta sería el fuero militar el que amenaza también. ¿Y Sí. esto por qué? Porque como ya se ha señalado, y en todo caso una ley procesal, puede ser aplicada en el momento en el que está en curso el proceso. Y el proceso todavía está en curso en la medida que la sentencia no está firme. Y bueno, todos los casos, en realidad por una u otra ley, están siendo amenazados. Es importante decir que quienes están detrás de estas leyes, ¿no? Tanto para el caso de Manta, caso de violencia sexual en conflicto armado, como para el caso de esterilizaciones forzadas, caso que también llevamos desde DEMUS, ¿no? Pues todas las leyes en realidad son aplicables, ¿no? Salvo para esterilizaciones forzadas la de amnistía. Pero de una u otra forma se vienen amenazando. Y lo otro que creo que también es fundamental señalar, ¿no? Además, este pacto mafioso pro impunidad nos amarra las manos, ¿no? En la defensa a todas las organizaciones que trabajamos en estos casos, porque no olvidemos que junto con todas ellas está la ley Ah, APSI, sí. la ley que establece que la defensa financiada por cooperación internacional pues va a constituir una infracción muy grave, ¿no? Con lo cual pues ya se ha señalado también que corremos riesgo en cuanto a la propia existencia, ¿no? Como Claro. organizaciones. Esta ha Entonces, sido otra de las tantas ramas de la revictimización, ¿no? Porque tenemos que el Estado fue quien le puso abogados a los perpetradores, a los acusados de estos crímenes, mientras que las víctimas sobrevivieron 40 años de proceso gracias a la sociedad civil, gracias a las organizaciones que recibían, ¿no? Este financiamiento para poder defender los casos, para poder litigar en defensa de las víctimas. Pero no solo ese, este ha sido un caso marcado además por revictimización cuando no les permitieron tener traductores, no podían escuchar lo que se estaba diciendo sobre ellas, no podían expresarse correctamente porque quienes estaban juzgando no entendían el idioma que hablaban. Además, tengo entendido que se les privó a lo largo del proceso de información sobre los nombres de quienes integraban las bases militares en aquellos años. Entonces estamos hablando, Cintia, de un cúmulo de revictimización y nuevas formas de violencia que el Estado ha ejercido contra estas mujeres a lo largo de los años, al punto de que tengo entendido que algunas de ellas ya fallecieron sin llegar a ver justicia. es fundamental que se ponga de relieve ello, porque he escuchado también que, por supuesto, todo lo que se ha venido aprobando es inconstitucional, que lo vamos a poder revertir en algún momento, ¿no? Porque, claro, ya ha pasado por filtros de constitucionalidad, por supuesto, de un tribunal constitucional que sea realmente probo y garante de los derechos fundamentales, como también de un Congreso que nos siga pues atacando el Estado de Derecho, pues lograremos volver, y también con jueces, por ejemplo, como la jueza Sakikurai, ¿no? Pero jueces que están siendo amenazados también, la propia sala
eh, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que es la que tiene a cargo precisamente resolver este recurso de nulidad en el caso Manta, es la que está ahora pues, en investigación por parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Claro, todo esto se puede revertir efectivamente, como se hizo en el 95, pero en el 95 habían pasado 10 años. Ahora han pasado más de 40 y entonces las víctimas ya se nos están yendo sin ver plena justicia y más bien viendo la estigmatización de las que son víctimas porque se habla de ellas como si fueran terroristas, como si se merecieran lo que han vivido. Y eso es lo Increíble. más doloroso, ¿no? Entonces, sí, 2 de las 9 víctimas han fallecido. En el caso de Marilia, que es una de nuestras patrocinadas, nosotras de las 9 patrocinadas vemos de las 9 sobrevivientes, víctimas del caso Manta, pues acompañamos a 3 y la primera fallecida fue Marilia, falleció además muy poquito tiempo antes de la sentencia del 2024. Ella fue a hablar con los jueces en el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿no? Presencialmente, clamó por justicia y pues un mes después fallece y un mes después recibimos la sentencia, ¿no? De hecho, es doloroso, este camino es muy doloroso tanto para las víctimas y especialmente para las víctimas, ¿no? Pero esperamos que también para el país, porque lo que está pasando no les está pasando solo a ellos, solo a Sí. ellas, nos está pasando a todos, a todas. Y creo que eso es fundamental, eh, pues tenerlo claro, ¿no? Quien va a entrar a gobernarnos, ¿no? Todo el partido, Fuerza Popular ha venido haciendo lobby para que todo lo que estamos viviendo ocurra, ¿no? Tanto el lobby militar para la impunidad de estos casos, ¿no? Y para el olvido de todos los crímenes del Fujimorismo en su primera versión, digamos, ¿no? Pues ha logrado que estos casos corran riesgo, pese a todo lo que ha costado que lleguen donde estén. Pero el caso de esterilizaciones forzadas es central en esa línea, ¿no? O sea, han intentado archivarlo innumerables veces. La Comisión Interamericana se ha pronunciado también y ha salvado de la impunidad a ese caso todas esas veces. Hemos llegado ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso Celia Ramos, ¿no? Y la Corte Interamericana se ha pronunciado en relación a las violaciones de derechos humanos, no solamente por el fallecimiento de Celia Ramos, sino por haberla intervenido privándola de su capacidad reproductiva sin su consentimiento, ¿no? Quien ha estado detrás de la ley APSI, ha sido el protagonista, impulsor de la ley APSI, ha sido Aguinaga, que ha intentado escapar de la justicia por este caso también innumerables veces. Entonces, estamos corriendo riesgos, sí, como defensoras, sí, como víctimas y familiares de estas graves violaciones de derechos humanos, pero sobre todo estamos corriendo riesgo como país. Nuestra memoria histórica está por ser borrada y no lo podemos permitir. Y no lo vamos a permitir, querida Cintia, mientras existan espacios pequeños de resistencia, pero mientras que existamos y resistamos, siempre vamos a recordar los nombres de estas mujeres, sobre todo en memoria de las que ya no están. Muchas gracias, Cintia. Gracias a ti, Manuela. Ha sido Cintia Silva, quien es abogada, representante de Demus, caso Manta y Vilca, y este ha sido un programa que básicamente se ha enfocado en hablar de la memoria. Y nos va a tocar hacer este ejercicio mucho en lo que viene. Tratar una y otra vez de que no intenten reescribir aquello que sucedió y que nosotros sabemos que sucedió. Y lo sabemos no porque nos inventamos, no porque intuimos, sino porque han habido víctimas y sobrevivientes de los horrores y de las masacres perpetradas durante aquellos años que lamentablemente a lo largo de todo este tiempo han recibido golpe tras golpe. Primero, tratar de ahogar sus defensas legales y luego, ahora, con una serie de leyes que se vienen movilizando desde el Congreso para quitarles lo más básico, lo más indispensable, el derecho al acceso a la justicia.
y a la memoria, que como bien decía Cintia, no vamos a permitir que nos borren. Vamos a cerrar con algunos comentarios. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Jorge, ¿cómo estás, querido Jorge? Manuelita, el paquete de leyes aprobados para que militares y policías sean juzgados en el fuero militar es un grave peligro para la población civil. Eso es algo muy importante. No se olvide, si usted cree que es ajeno a esto, que también van por usted. Estos miserables no protegen la vida, dice Ruth, sino que apuestan la muerte con asesinados con impunidad. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Abco dice, Keiko en el palco en la parada militar será glorioso, se viene un Perú más seguro. Eso sí, limpiar de jueces y fiscales rojos, benevolentes y aliados de la delincuencia. Ok, lo que tú digas. A ver, Ricardo dice, una criminal como Keiko, ¿con qué moral se retiraría de la Corte Internacional de Derechos Humanos? Sí, bueno, eso es. Listo, querido Switcher. Muchas gracias entonces por habernos acompañado. Nos reencontramos el día de mañana aquí a las 3 de la tarde en Fuerte y Claro. Que tengan una linda tarde. Chao, chao. Que el cambio suene, que nadie pare.